Una vida de sacrificio y de esfuerzo por un minuto de gloria. Yo tuve una anorexia muy severa. ¿Por qué no podemos hablar de esto? Es que tenemos que hablar de esto. Entonces empecé a entender la importancia de tener un propósito en la vida, de tener algo que te mantenga vivo. Cuando yo decido que voy a ir a los Juegos Olímpicos, nosotros, mis hijos, triates, estaban recién nacidos. Con esto me voy a ganar el derecho de pedirles que nunca renuncien a sus sueños. Wow. Y ese fue así como el pensamiento con el que crucé la meta. Bienvenidos a Comunal Podcast, un espacio en donde conocerás increíbles historias de agentes de cambio y personas extraordinarias que hacen de este mundo un lugar mejor. Hola a todos, bienvenidos a Comunal Podcast, como cada semana platicando con personas increíbles, haciendo cosas extraordinarias y que nos inspiran a ser mejores. Cuando pensamos en atletas olímpicos, pensamos en los mejores. Pero ¿qué debe pasar una persona para llegar a eso? Obviamente sacrificio, obviamente mucha resiliencia, obviamente el entregarte en cuerpo y en alma a lo que estás haciendo. Y hoy está conmigo Germán Madrazo, quien es un atleta de resistencia, es conferencista y es un símbolo de perseverancia. Él es muy conocido por haber representado a México en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang en 2018. Y lo más interesante es que esto lo logró a los 42 años de edad. Es escritor y nos va a platicar de esto y mucho más. Germán, gracias por estar aquí. Aldo, qué placer estar aquí. Llevamos mucho tiempo tratando de hacer que esto sucediera. Teníamos que estar aquí el día de hoy. Es mágico conocerte, platicar contigo. No sabes cómo te agradezco que agradecer. Que me invites, que estemos aquí sentados platicando. Al contrario, para mí es un honor, es un gusto y es un privilegio que estés aquí conmigo. Y justo me gustaría empezar a entender cómo fue que Germán empezó en el deporte. Buenísima pregunta, me encanta. Mira, yo empecé en el deporte antes de saber que existía el deporte. O sea, mi mamá me metió a una clase de natación. Yo tuve una experiencia horrible en la clase de natación, ¿no? Había una escuela que se llamaba el Acuarama cuando era niño. Y en uno de los acuaramas, había un maestrito ahí de natación que me hundía y me aventaba, pero pues así era con todos los niños, ¿no? Porque la natación, o sea, enseñarte a nadar era medio salvaje en aquel entonces. Y mamá, bueno, pues cuando vio eso, estaba traumada, mi hijo, pobre. Pero yo le dije, oye, yo quiero regresar. Digo, no, con otro, pero quiero regresar. Entonces, obviamente yo no, o sea, me acuerdo de la experiencia traumática de cómo me aventaba el tipo, pero no me acuerdo, o sea, de nunca haber sentido que, no sé, o sea, pues fue una mala broma, ¿no? Mi mamá dice que yo le pedí regresar. Entonces, de ahí me metió un equipito de natación. Empecé a nadar en ese equipito, primero en el de la escuela, estaba en el Cumbres. Uh-huh. Entonces nadábamos ahí con el equipo del Cumbres. Me empecé a ir, yo solamente nadaba en el Cumbres y le ganaba a otros chavos que sí entrenaban en equipos afuera de la escuela, ¿no? Entonces mamá dijo, oye, pues hay que meterlo a un equipo. Y poquito a poquito fui avanzando. O sea, me enamoré me enamoré del deporte, no nada más de la natación, porque a mí me gustaba todo lo que implicara esfuerzo. Y de ahí empezó a pasar una cosa muy bonita. Mis abuelos, yo fui el primer nieto del por el lado de mamá. Y entonces, pues bueno, pues yo era el consentidísimo, ya sabes, ¿no? Entonces mi abuelita le echaba muchas ganas. Entonces me llevaba, bueno, se ofrecía a acompañar a mi mamá cuando iba a las competencias de natación de niño. Y después de eso, pues era sábado. Entonces, oye, pues préstamelo, me lo llevo. Y me llevaba a desayunar al Sambors. Y a mí me encantaba ir al Sambors, unos molletes. No, o sea, las enchiladas suizas, uff. Pues yo soy team molletes, ¿eh? Oye, o sea, también, claro. Y aquí podemos, aquí podemos discutir y entonces nos pasábamos horas siempre en el Sambors, ¿no? Platicando. Yo tenía 8 años de edad, no sé, o sea, ni siquiera consciente. Y mi abuelita me empezaba siempre bueno, ella siempre me felicitaba, siempre mi campeón. Y entonces un día empezó a decirme mi olímpico. Yo no tenía ni idea que era eso. No tenía ni idea que era eso,
pero lo recuerdo. Lo quiero decir es esto. Muchas veces te dicen, oye, es que si yo tengo un recuerdo de los 8 años, y yo, la verdad, no los tienes. Yo hoy que tengo hijos, lo he comprobado, no tienes recuerdos de los 8. O sea, tus recuerdos vívidos ya conscientes empiezan más o menos como por ahí de los 11, ¿no? Más o menos, 11, 12. Eh, pero sí hay eventos que te marcan. Y eso que ella me dijera todo esto un día, en el Samos, cuando llegamos, había un libro que hablaba de los Juegos Olímpicos, y mi abuelita lo compró. Nos metimos y nos sentamos a leerlo y me dijo unas palabras que me marcaron para siempre. Me decía, mira, hijo, estos son los mejores del mundo. Ellos entrenan toda su vida para competir un minuto. Una vida de sacrificio y de esfuerzo por un minuto de gloria. Y yo dije, ok, eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Entonces, bueno, pues pasa el tiempo. Mi abuelita falleció al muy poquito tiempo después de que compramos ese libro. Alcanzamos a ver los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y ahí pasa una cosa hermosa que en nuestro desayuno ella me dice, a mí me encanta viajar. Y empezamos a soñar con a qué ciudad íbamos a ir cuando fuéramos a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces me decía, a ver, pues ¿cuántos años tienes, hijo? Pues tienes 12, ¿no? Entonces, a ver, pues si los Juegos Olímpicos son en 4 años, vas a tener 16 y en 4 más 20, o sea que como en 8 nos toca, ya sabes, en 4 son en Barcelona. Ay, a mí me encantaría conocer Barcelona. Oye, pero ¿y si algún día repitieran? Porque yo quiero conocer Corea, ¿no? Entonces, empezamos a platicar de que ella soñaba con conocer Seúl y yo dije, pues yo te voy a llevar. Total, de niño. O sea, pues sí, quiero que posicionemos esta conversación como la conversación, lo que recuerda a un adulto de su niñez, del sueño de la niñez, ¿no? O sea, claro, no es que hubiera sido exactamente así, claro. Así es como yo lo recuerdo, ¿no? Y viene un evento muy traumático. Mi abuelita le da un infarto, la llevan al hospital. Ellos iban de camino a McAllen, en donde vivo yo hoy actualmente. A ellos les encantaba ir de vacaciones. Y en San Luis Potosí, en una gasolinera, paran a tomar un café y le da un infarto. Se cae en el baño de la gasolinera, no salía. Mi abuelo, doctor, un momento en el que dijo, mi esposo está ahí adentro, se metió al baño de mujeres y la encuentra tirada en el piso. La llevan al hospital y está unos días en el hospital y eventualmente muere. Y cuando yo me pudiera despedir de ella, llegué al hospital, no me dejaban entrar y yo me metí corriendo. Al final el doctor dijo, ¿saben qué? Déjenlo que se despida de su abuela porque pues, ya llegó el final, ¿no? Y la vi y le dije, oye, por favor, échale ganas. Tú siempre me dices a mí que le eche ganas, ¿no? Dale con todo. Pues ahora dale tú con todo. Y me dijo, sí, te prometo que voy a luchar. Y le dije, te prometo que si luchas, te voy a llevar a los Juegos Olímpicos. Le dije, te voy a hacer una abuela olímpica. Y me dijo, tú me vas a hacer una abuela olímpica. Me dijo, ¿me lo prometes? Y le dije, sí, ¿tú me prometes que vas a luchar? Sí. Me apretó la mano, llegaron las enfermeras, me sacaron y a las 2-3 horas murió. Entonces, pues todo este inicio en el deporte, creo que es como, más que el inicio en el deporte, en la natación y todo, es como el inicio en el sueño del olimpismo, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estuvo, ya no sé, amo la natación, pero yo no sé si lo que yo amaba era la natación o amaba la idea de ser atleta olímpico, ¿no? Por toda esa taladrada psicológica que hizo mi abuelita durante tantos años. Oye, pero ¿cómo se ve después ya empezar a competir, ¿no? A niveles, pues, mucho más profesionales, ¿no? Hacer Ironman, o sea, competir ya a niveles, pues, mayores para que a los 42 años llegaras ya a ser un representante de nuestro país. Mira, hay una cosa que he descubierto a lo largo de todas las cosas que me han pasado en la vida y que hoy creo que es el mensaje más importante que yo quiero compartir. Porque al final de cuentas, Aldo, de nada sirve que te platique mi historia de cómo llegué y a dónde fui y qué no hice, porque
pues ¿quién conecta con eso, no? O sea, yo creo que en un podcast tan valioso como el que tienes tú, la gente que nos está escuchando quisiera saber, bueno, ¿y yo cómo le hago yo cómo le hago, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? O sea, qué padre que lo hiciste tú, pero 20 Sí, claro, nos pueden venir ayuda. 20 gente nos pueden venir a decir cómo lo hicieron y que no conectemos y no sepamos cómo hacerle nosotros. Entonces, para contestarte esta pregunta, si me lo permites, te quiero contestar con algunas historias, pero una la termino y creo que las otras las voy a enganchar con las siguientes preguntas. Yo tuve una anorexia muy severa. Justo. Se estaba desconectando mi cuerpo, yo no sabía ni qué hacer. Y no sabía que estaba enfermo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tienen este tipo de enfermedades, este tipo de condiciones, que si a ti te da gripa, tú sabes que tienes gripa, sabes que son los síntomas de la gripa. Y aquí no sabes qué te está pasando hasta que ya estás bien metido en el fondo, bien metido. Entonces, una mañana, no sé por qué, pero bueno, pues el despertador a las 5 de la mañana para pararme a entrenar, no me paré. Mi esposa pues, se paró a trabajar y dijo, bueno, pues a estar cansado este güey, pues déjenlo que lo dejo descansar tantito. Regresa a las 2 de la tarde y yo seguía dormido. Y eso pues nunca había pasado, ¿no? O sea, yo desde niño, yo siempre he sido de 6 de la mañana a 7 lo más tarde, ya estoy arriba. Entonces se preocupó un poquitín. Oye, pues ¿quieres que te traiga algo? ¿Te sientes bien? Entonces me dijo, déjame, voy a prepararte algo a comer. Se sale del cuarto, yo me trato de parar y me mareo, pero me mareé horrible, Aldo. O sea, pero horrible o sea, de agarrarme a la cama. Pues, total que se me pasó tantito, me trato de parar y no podía pararme. Como, no se te ha pasado, y bueno, tú eres hombre, a ti sí te ha pasado, a las mujeres no les pasa, nada más nos pasa a los hombres que te sientas al baño y te agarras una revista y te pasas tantito y cuando te paras no puedes mover la pierna dormida. Idéntico, así. O sea, como si la pierna estuviera dormida y no tenía fuerza. Entonces yo le ponía peso y la pierna temblaba, o sea, se doblaba. Total que, pues digo, me asusté muchísimo, dije, ¿qué demonios me está pasando? Y en eso volvió el mareo o sea, veía así como que se me nublaba un poquito la vista y dije, güey, no manches. O sea, si es como esto acaba, ¿ok? O sea, dije, por favor, no me quiero morir. Y empecé a sentir cosas muy raras en mi cuerpo que me empezaron a hacer pensar en que así es como se desconecta el cuerpo del alma, ¿no? Y me dio mucho miedo y dije, yo no estoy listo para esto. No estoy listo para esto. Entonces dije, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para luchar contra esto. Me vino mucho a la mente el recuerdo de lo de mi abuelita y dije, yo tengo que vencer esta cochinada. Entonces, dentro del proceso, ¿no? Me puse a pensar y dije, ¿qué es algo que yo tengo que hacer antes de morirme? Que esté en mis manos, ¿no? Algo que pueda hacer antes de morirme. Y dije, ¿sabes qué? Todavía no voy a Kona. Y yo no me puedo morir sin competir en el campeonato del mundo del Ironman en Kona. Y dije, voy a ir a Kona. Entonces, pues me paré. Le dije a Lucía, bueno, pues me paré, me fui al sillón, me comí un caldito y le dije a Lucía, ¿sabes qué? Tengo que ir al doctor, algo, o sea, vamos a un nutriólogo, porque tengo, o sea, no puedo parar de entrenar. Estaba inscrito ya a un Ironman. El Ironman fue el de Kentucky, ahorita te platico toda esa historia. Y dije, tengo que empezar a entrenar. Entonces, ya cuando vamos al nutriólogo, había perdido muchísimo peso, ¿no? También por eso ella un poquito es la que había insistido en ir al nutriólogo. Fuimos con una doctora en Querétaro que me salvó la vida. Ella fue la que se dio cuenta que tenía anorexia, ella fue la que me ayudó en todo. Y nos dimos cuenta que lo que me mantenía vivo eran las botellas de la bicicleta. O sea, el drink que le echas a la bicicleta, pues ya sabes, en aquel entonces estaba de moda que tomaras proteína con carbohidrato. Y decían, ya sabes, había una marca que decía que era 4-1, cuatro carbohidratos por una proteína. Habían otros que decían 3-1.
Total, y había, ya sabes, la gente pues entrenaba con Ensure, ¿te acuerdas? Sí, totalmente. Y ese drink es el que me mantuvo vivo. Era lo único que consumías. Era lo único que consumía, lo único que entraba en mi cuerpo. Entonces, y obviamente pues, yo trataba de comer y no podía, o sea, no bajaba, o sea, no entraba nada. Entonces, pues nos dimos cuenta que, porque la doctora me dijo, dejas de entrenar ya. Y le dije, no puedo dejar de entrenar. Y entonces empecé a entender la importancia de tener un propósito en la vida, de tener algo que te mantenga vivo, que te mantenga luchando. Haberme puesto el propósito de ir al campeonato del mundo del Ironman, pero cámbiale de nombre, ¿no? O sea, tu examen, lo que tú quieras que estés pasando en tu vida en este momento, hazlo. Son tantas cosas las que vivimos, pero ten un propósito, ten algo que te haga luchar con tanta fuerza que no te deje rendirte. Y a mí, el pararme a tratar de cumplir ese propósito de calificar al Ironman, 2 años después, bueno, hice el de Kentucky, fue horrible. Después 3 Ironmans no los pude hacer porque fracturas por todo el cuerpo, lesiones, todo tipo de cosas. Eventualmente puedo regresar al de Cozumel. Termino el Ironman de Cozumel deshidratado, creo que fui al baño como 9 veces, me dio diarrea durante fue una cosa horrible. Termino y le digo a Lucy, me estoy muriendo de hambre. Total que se va a conseguir algo de comer y me dice, oye, encontré en el lobby, pues había alguien pedido unas pizzas, no las recogieron y la del hotel, o sea, me la regaló, pero están frías. Me eché 2 pizzas. Y a la mañana siguiente me levanté y dije, vi las pizzas y dije, me eché 2 pizzas. Dije, ya me curé. O sea, ya me curé. Y en ese instante supe que me había curado. Y fíjate, o sea, fue no rendirme, ¿no? O sea, a cualquiera le dicen, oye, pues tienes esta condición, no puedes entrenar, no puedes hacer nada. Y en el momento en el que te acuestas, te vas para abajo. Te acuestas y te empiezas a hundir. Y entonces yo seguí, claro, pues, a un costo muy alto en mi cuerpo, ¿no? O sea, muchas lesiones y muchas cosas que yo creo que a la fecha todavía las cargo algunas. Pero el hecho de haber tenido ese objetivo tan grande me hizo que no fuera un proceso tan duro. La parte dura fue la depresión, porque una de las cosas más feas que te causa la anorexia es una depresión terrible. Terrible, ¿no? A mí me molestaba la luz. Yo todas las ventanas las tenía que bajar. Entonces iba a trabajar un ratito y me ponía malas de todo y todo me enojaba y estaba muy irritable. Y me salí a entrenar. Y entrenando, soñando en que iba a ir a Hawái. Y de ahí nacen un poquito, bueno, desde niño, pero de ahí renacen las historias. Yo veía a Chrissy Wellington y entonces yo me compré la Cervelo de Chrissy Wellington, no la P3, no la P5, la P2. O sea, si Chrissy pudo con esa, yo puedo. Los tenis de Craig Alexander, y cómo las historias te empiezan a empujar, te empiezan a jalar, te empiezan a ayudar, ¿no? Y por eso es que hoy en día, pues es mi vida contar historias. Oye, pero a ver, me gustaría regresarme a un tema tan importante, ¿no? Como este trastorno alimenticio, ¿no? Que muchas veces, pues, está más normalizado en mujeres, pues es un tema tal vez en cuestión de estética, de belleza, viéndolo en retrospectiva para que nos cuentes cómo se veía lidiar con esto. No lo es, no lo es. Todos piensan que es así, porque así es como nos lo venden. Correcto. No lo es. O sea, puedes caer por un sinfín de circunstancias. Yo caí por una operación. Tenía una hernia. Yo desde niño tengo un dragón viviendo adentro de mí, unas agruras terribles. Y un día un doctor, un charlatán en Querétaro, me dijo, yo te opero y no vas a volver a sentir agruras nunca más. Dejé que me operaran. Me dejaron el esófago prácticamente cerrado. Me dijo, se va a abrir poco a poquito, se va a abrir poco a poquito. Y a los 6 meses, a los 6 meses pasó este evento que casi, pues te digo que ya se estaba desconectando todo, ¿no? Ciertamente yo hubiera podido llegar ahí sin la operación, porque yo estaba muy obsesionado con bajar de peso, con pesar menos, porque me sentía más ligero, porque corría más rápido, ya sabes, y yo hubiera llegado ahí por un lado o por el otro, ¿no? O sea, fue eventualmente la operación,
Pero también pongamos todo en contexto. Es cierto, el doctor hizo una mala operación y eso fue lo que me afectó. Pero también yo estaba feliz de verme más flaco, ¿no? O sea, dije, ay, qué padre, ya perdí otros 6 kilitos y sin darme cuenta que esos 6 kilos eran de vida. Entonces, no necesariamente, o sea, tú dices, es que por belleza. No, el mío era por performance. Era porque yo veía a Hailey Gerber Selassie, ¿no? Hoy en día vemos a Eliud Kipchoge, ¿no? Pero yo veía a Kenenisa Bekele, a Hailey Gerber Selassie, y yo veía a Hailey, o sea, Hailey parecía que, o sea, sus muñecas parecían palitos, ¿no? Y yo decía, pues es que así tienes que estar para correr duro. Entonces, hay muchas cosas que te llevan a una condición como esta. Y lo que tenemos que entender es que la única forma de cumplir nuestras metas es comiendo bien. La comida es no nada más, fíjate. Ahora lo entiendo, antes no lo entendía. Hay un triángulo perfecto si quieres ser un buen ejecutivo, un gran atleta, y es dormir bien, comer bien y entrenar bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el obvio, el que duele, es entrenar. Entonces, quieres entrenar más, porque tú crees que ahí es en donde estás recibiendo el mayor beneficio. Entonces te vas a entrenar 8 horas en la bicicleta y sientes que lo hiciste increíble, ¿no? Y después te mueres de hambre y te comes lo que sea y piensas que estás comiendo. Entonces, o sea, y ahí en ese momento no comiste bien y cuando duermes, tu cuerpo no hace la síntesis que tiene que hacer para regenerar todas las células y todas las fibras que se rompieron durante el ejercicio. Entonces, lo entendí demasiado tarde, pero la verdad es que y la asesoría en la nutrición es básica. Así como contratas a un entrenador para que te ayude a diseñar tu entrenamiento, para que tú no tengas que estar pensando en eso, contratemos una nutrióloga. Yo de que empecé a trabajar con una nutrióloga, mi vida cambió. Mi performance cambió por completo. O sea, yo pasé de que me iba bien a ser una máquina. Pero a ver, pasas de hacer Ironmans, de tener este sueño, ¿no? De competir, pues en el más importante de los Ironmans, ¿no? En Kona, en Hawái, pero de ahí cómo brincas a decir, pues ya tengo 42 años, ahora sí voy a cumplir este sueño de chiquito con mi abuela, de ser olímpico y de representar a nuestro país en híjole, un deporte tan complicado, ¿no? Como es el esquí de fondo. Claro, ahí te va. Pero mira, antes de eso, déjame nada más cerrar el loop del tema de la anorexia, porque creo que es muy importante que cerremos ese loop con la pregunta que tú me hiciste. Es muy importante que entendamos que nosotros no elegimos tener una condición como la anorexia. Pasa. Y es muy importante que entendamos que cuando alguien está pasando por un proceso de esos, lo que más necesita es apoyo moral. Y es alguien al lado que no le esté preguntando, que no lo esté juzgando, que no le esté diciendo te ves muy flaco, te ves mal, te ves idoso, porque es lo que te dicen todo el tiempo, ¿no? O sea, de verdad necesitamos empezar a entender que esto es real, que pasa muchísimo y que muchas vidas se pierden y que seamos responsables cuando veamos a alguien que la está pasando mal. O sea, hay que aprender a tender la mano. Y justo es eso, hablarlo, ¿no? Porque muchas veces es un tabú y te escondes y tal, y si no sienten esa confianza para hablarlo, externarlo y de ahí empezar a trabajarlo, yo creo que es muy importante esto que comentas. Y una cosa importantísima de la que quiero hablar, ahora que me permites hablar de este tema, ¿no? Tú sabes que en las redes sociales, en todas, decir la palabra, ya, me imagino que me vas a poner blip en todo esto, ¿no? Pero lo decimos, o sea, le pones blip. Decir la palabra anorexia es una cancelación automática. No sabía. No, claro. Bueno, en Instagram no puedes ni mencionarlo. O sea, YouTube también. O sea, ponle blip a todas, ¿no? O sea, y le pones ahí en letritas AN, X, signo de pesos y lo que sea, ¿no? ¿Por qué no podemos hablar de esto? No, es que es por respeto a los que lo están. ¿Por qué no podemos hablar de esto? Es que tenemos que hablar de esto. Es que tenemos que tener la palabra para que alguien que lo esté escuchando le podamos decir, oye, quiero hablarte
no vas a ser más rápido. Llega un momento en el que dejas de ser rápido y el trastorno te lleva al otro lado, a ser lentísimo, a que tu cuerpo se rompa, no vas a ser más guapa. No vas, oye, no, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Muchos de estos trastornos vienen por depresión. Claro. Por gente que no se siente aceptada, que no se siente bien y no están buscando estar más guapos, no están buscando ser mejor, tener mejor performance. Simplemente entran en un estado de decir, ¿para qué como? ¿Para qué como? ¿De qué me sirve? Ya sabes, y dejan de comer y caen en esto. Entonces, ¿por qué no podemos hablar? Y eso de verdad me molesta mucho que esté tan censurado todo este tema cuando es un tema que debería estar abierto para que expertos hablen, gente que salió del infierno 2 años para curarme. Gente que salió del infierno pueda dar sus testimonios y las gentes que están entrando puedan de repente reconocer lo que le está pasando y decir, oye, Germán se puso el propósito de calificar a Kona. A ver, a lo mejor a mí no me importa eso, pero un maratón, un 5K, ¿yo qué voy a saber, Aldo? Un propósito de vida es lo que te ayuda a superar esas dificultades. Y ahora sí. Pero bueno, haciendo un paréntesis en ese sentido, el deporte como herramienta para esto, ¿no? Creo que la salud mental y el deporte van muy de la mano y creo que para mí, por ejemplo, en mi caso, ¿no? El correr ha sido una terapia increíble, ¿no? En cuestión de, pues, cómo conectas contigo mismo, cómo te hace reflexionar, cómo por un lado, pues sí te hace sacrificar ciertas cosas porque dices, híjole, no, me tengo que despertar temprano y todo eso, pero cuando acabas te sientes bien. ¿Qué tan fue esa herramienta de hacer ejercicio, aunque siempre lo has hecho, para salir adelante después de esto? Bueno, lo que pasa es que para mí el deporte es locura, ¿no? O sea, y no quiero compartir esto. Hay gente que cuando estaba estudiando la maestría en psicología del deporte, hablábamos siempre del tema de que el alto rendimiento pues, no es bueno para tu cuerpo, pero para los que nos gusta es lo único que hay. O sea, que se rompa, si el alma es la que vive, ¿no? Decían que un maratón le hace mal a tu cuerpo, pero le hace maravillas a tu alma. Y ese es mi lema de vida, ¿no? Entonces, el tema es que sí, el deporte es una herramienta que te puede ayudar, pero si yo pudiera hoy darle un consejo a quizás no a Germán, porque Germán siempre tuvo la locura, pero a muchos amigos que he visto que han pasado por dificultades, por cosas y que de repente los invite a correr, es que aprendan a correr despacito. Que no voltees a ver a la gente que corre duro y creas que correr es eso. ¿Sabes cuánto podría beneficiar nuestro deporte a la gente si supieran que con salir a trotar ya eres corredor? Que no necesitas correr a 6, a 4, a 5 el kilómetro, que lo único que necesitas es salir y poner un pie enfrente del otro. Es que para mí, Aldo, esa concepción que tiene la gente de correr y que salen a correr y llevan años sin correr o nunca han corrido y están orgullosísimos de que iban a 5 el kilómetro. Y yo les digo, no vas a durar, por favor, no, o sea, dale a 10 el kilómetro, es que eso es caminar, por eso así se empieza, ¿no? Pero bueno, sí, el deporte es magia y ahora sí ya entrando a la pregunta que me hiciste, que me encanta, pues lo que pasa es que hay una serie de eventos que te dije que eventualmente íbamos a llegar a estas historias, ¿no? Y que al final del día todas se van a resumir en la importancia de encontrar tu propósito de vida. Encontrar qué es lo que quiere Dios de ti. Si no crees en Dios, ¿cuál es tu destino? Yo sí creo en Dios. O sea, y lo menciono mucho y bueno, pues le pido una disculpa a los que no, pero bueno, entiendan, ¿no? Que tengo una fe muy profunda y bueno, pues al final de cuentas, ¿no? Cada quien. Pero encontrar tu propósito te va a hacer que puedas aguantar una chamba que no te gusta, que puedas aguantar una situación fea que estás pasando de cualquiera, enfermedad económica, un propósito, algo que mantenga tu mente ocupada en un propósito mayor que el de simplemente estar vivo cada día. Y después de este evento de la anorexia, ¿no? Pues salió pues yo quiero ir a Kona. Y si yo no me muero, si no voy a Kona, ¿no? Pero después vino otro evento durísimo. Nos habíamos mudado, mi esposa y yo, a administrar un rancho ganadero de la familia.
bueno, de la familia de mi papá. Lo había heredado mi papá y el rancho pues ahora estaba un poquito abandonado. Mi papá vivía en Querétaro, tenía sus negocios en Querétaro, entonces cuando él hereda el rancho, que además no, pues si me preguntas a mí, si le preguntas a él tendrá otra historia, si me preguntas a mí, creo que no esperaba heredar el rancho. Entonces, o sea, porque lo heredó partido en tres y a final de cuentas pues pudo reunificarlo y hacer de eso su patrimonio. Entonces, ya cuando lo termina de unir, pues las cosas estaban muy deterioradas, ¿no? Pues el rancho requería muchísima atención y muchísimo dinero y pues mi papá, su atención estaba en su familia y en lo que estaba trabajando en Querétaro. Entonces le dije, déjame irme, yo le quiero dar la vuelta. Este tipo de cosas necesitan, pues sí, el reto y que necesitan que el dueño esté ahí todos los días, ¿no? Entonces empezamos a sacar el rancho adelante. En 8 años lo volteamos por completo, o sea, pasamos de 100 vacas a 700, pasamos de 5 toros moribundos a 30 toros de registro, ya sabes, tenemos una calidad de ganado impresionante. Hicimos, Lucy, mi esposa y yo, un trabajo extraordinario en el rancho, porque además ni siquiera con capital, o sea, fue de quedarte las becerritas para que se hicieran vacas y mamás el corto plazo, ¿no? Como decimos, del cuero salieron las correas y de repente empieza todo este tema de la guerra entre los cárteles. Y pues cuando todo eso empieza, pues nos tocó que se metieron al rancho, nos robaron muchísimo ganado, pues todo el miedo, ¿no? Que te infunde, no podías ni salir, a nosotros a final de cuentas, pues nos dejaron sin absolutamente nada, salimos huyendo de donde estábamos y se quedaron todas nuestras cosas ahí, porque salimos literal huyendo. O sea, el día que todo pasó, el día feo, Lucy y yo nos subimos a la camioneta y nos fuimos a Querétaro. Cuando llegamos, empezamos a discutir, pues, qué queríamos hacer. Entonces, pues, lo primero que pensamos fue, oye, pues, vámonos unos días a McAllen a ver si esto se calma, ¿no? O sea, a ver qué onda. Pero, pues, para ir a McAllen había que ir por los pasaportes y las visas que se habían quedado en el rancho. Entonces, pues, yo le dije a Lucía, ¿sabes qué? Ya empezábamos a tener una idea de lo que queríamos. Me fui por los pasaportes. Le dije, voy por los pasaportes, voy por todas las cosas y nos vemos en McAllen. Porque yo no quería que ella fuera. O sea, ya las cosas estaban muy mal. Y cuando recojo todas las cosas, voy de salida, voy pasando por el poblado de San Fernando, Tamaulipas. Y comando armado me para. Me bajan, pues encañonado, me empiezan a hacer preguntas, uno de ellos me empieza a decir, pues ya te cargó, ya este es el final, te vamos a secuestrar y te vas a meter en esta camioneta. Me empieza así a decir una bola de cosas. Yo, para todo esto, imagínate que yo veía todo esto pasar como si yo no estuviera en mi cuerpo. O sea, algo muy chistoso pasó, como si se hubiera salido el alma. Y como en un dron lo estaba viendo por arriba. O sea, yo recuerdo todo esto como si yo... Si lo vieras desde tercera persona. Como si yo hubiera sido un espectador de todo lo que estaba pasando. Y bueno, pues eventualmente pues, los radios de estas personas empiezan a sonar con una... Pero de locura, ya sabes, con sus códigos de bla, bla, bla. Se empiezan a gritar entre ellos y pues vámonos. Se suben en sus camionetas y a mi camioneta y se van. Ya después me enteré, ahorita te platico esa parte que es horrible. Pero bueno, a mí me dejan ahí, un camionero se para, me subo en el camión y el camionero cuando me subo le platico lo que me pasó y me dijo, Diosito tiene planes muy grandes para ti, porque aquí a nadie lo dejan vivo. Ya me lleva, llego de regreso al rancho, pues no me queda de otra, pues para el camionero me regaló 500 pesos y apenas me alcanzó para el boleto de regreso. Cuando llego al rancho, prendo la televisión y estaba lo que tú quieras, ¿no? Y Joaquín López Dóriga interrumpe el programa para avisar que acaban de encontrar una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas, con 75 cuerpos. Que la Marina Armada de México acaba de agarrar al Zeta más cañón en San Fernando, al que era responsable de quién sabe cuántas muertes. Y a la hora que empiezo a ver la noticia dije...
O sea, que la Marina agarró a este güey. Esa fue la llamada que recibieron y por eso estoy vivo. Por eso me dejaron. Dices, Wow. si eso no es que Dios exista, a mí dime qué es. Total, pues ya mi papá me ayuda, manda por mí, le pidió, él lo iba a ir, ¿no? Entonces, vamos a ver, contratar a un chofer que se atreviera a ir, ¿no? Entonces, pues, eventualmente dio con una persona que dijo, yo me animo, yo le ayudo. Se fue por mí, voy al Ministerio Público a levantar el acta solamente para cobrar el seguro. Yo le pedí a la gente del ministerio, por favor, no registre el acta, no haga nada. Y me dijo, no, ni la voy a registrar. Levanto el acta, al día siguiente me voy y en la tarde creo que le pegaron 34 balazos a la gente del Ministerio Público. Hombre, no fue mi caso, ¿no? Entonces, sí, eran otras cosas, pero al final de cuentas, pues él tenía prohibido reportar robos y cosas que hacían estas personas, ¿no? Pues ya, eventualmente llego a Querétaro y encuentro un libro. Bueno, yo estaba deshecho, o sea, moral, espiritualmente. No, pues te quitaron todo. Me quitaron todo. O sea, me quitaron todo. Y los poquitos ahorritos que teníamos para abrir la tienda, porque empezábamos a decir, oye, ¿y qué tal que abrimos un negocito? Entonces yo decía, pues abrir una tienda de corredores, porque había leído yo esta frase de Confucio que dice que te dediques a lo que amas y nunca trabajarás un día más, ¿no? Entonces dije, yo me quiero dedicar a eso. Entonces, pues, ¿qué era eso? Pues correr, ¿no? Es mi pasión, te había dicho que era nadar, pero la realidad es que nadar era el ejercicio. Correr era mi medio de transporte para llegar a la alberca. Era pues era mi outlet, ¿no? O sea, era como yo, no sé, como yo me calmaba el demonio que llevaba dentro en todos los sentidos, ¿no? Y que era siempre muy reactivo y todo. Y se hacele correr y yo me calmaba. Me costaba trabajo poner atención en la escuela, salía a correr y en la escuela sacaba 10. ¿No? Entonces encuentro un libro que ya de regreso en Querétaro, en una librería, buscando una respuesta, ¿no? O sea, no es que hubiera ido de casualidad a la librería, o sea, un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, escrito por el psicólogo, el fundador de la logoterapia, Viktor Frankl. Y leo el libro y empieza a tener sentido lo que había hecho en la anorexia, de ponerme un propósito, de tratar de calificar a Kona y cómo eso me había ayudado a sobrevivir. Entonces empiezo a ver todo el significado de la importancia de encontrar tu propósito de vida y dije, güey, yo tengo que averiguar por qué Diosito me dejó vivo. O sea, esto no es casualidad. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy leyendo este libro el día de hoy? Si esto no pasó nada más porque sí. Dije, mi objetivo en la vida a partir del día de hoy es encontrar ese propósito de vida. Es encontrar el por qué Diosito me dejó y el poder decirle, hice lo que me pediste. Eventualmente, pues, después de todo esto que pasó, le convencí a Lucía, le dije, por favor, vamos a McAllen. O sea, por favor, de verdad tengo mucho miedo. Estamos en Querétaro, pero en Celaya, Guanajuato, en Irapuato, las cosas estaban explotando. Entonces, Lucía me dijo, entiendo el miedo que estás pasando, vámonos. Entonces nos fuimos, pusimos la tienda de corredores, seguí a tope con el objetivo de tratar de calificar a Kona, pero ya con un propósito diferente. Fundé un equipo de corredores, empecé a entrenar a gente a que cumplieran sus sueños. Y aquí viene una cosa que me encantaría platicarte, pero te la voy a platicar después. Y recuérdame de una persona de las que entrené para cumplir su sueño del Ironman, un filipino que se llama Ramón. Y empecé a entender que parte del propósito de la vida es no hacer para ti, sino compartir. Es hacer y ya que lo hiciste, compartirlo. Claro. Pero compartirlo entero. O sea, no me dejo un pedacito para mí, no te lo doy todo. No, o sea, dalo todo. No pasa nada. De verdad, no pasa nada. Entre más bien haces, más bien te pasa a ti. Totalmente. Estudié en el Tecnológico de Monterrey, en el campus Monterrey, y afuera de la rectoría. Yo cuando me fui a Monterrey, me tenía que ir en el Expreso Tech a la casa en donde vivía. Y el Expreso Tech lo tomábamos ahí enfrente de rectoría. Y en el lugar en el que salía el mío, había un muro con una frase de José Vasconcelos, que es
uno de mis lemas de vida. Esa es de las cosas que si yo me tatuara algo, me tatuaría eso. De los buenos hombres, solo las buenas acciones quedan. Y ese ha sido mi lema de vida. En ese entonces no lo entendí. Vino muchos años después que vino ese recuerdo y que dije, ese soy yo. Entonces, de ahí, bueno, ahora vamos a la conversión de cómo pasa todo. Estaba en una cena con unos amigos. Tenía mucho tiempo que no nos juntamos. Todos los amigos de la prepa, tenemos un grupo de amigos divino. Nos encantaba juntarnos a jugar cartas y ya sabes, ¿no? Nos juntamos y fue como la prepa. O sea, llegaron con unos botellones los misiles. Los misiles, claro, patonas y misiles era... O sea, yo pensé que ya nos habíamos graduado, que ya podíamos llegar con un whisky o algo más decente. Yo tenía carrera larga al día siguiente porque tenía Ironman en 2 semanas o 3 semanas. Entonces, pues yo obviamente agüita mineral y nada más. Y eventualmente, pues la plática se empieza a calentar después de criticar a la basura de los Pumas. Que es broma, ¿no? Pues lo que pasa es que son muy Pumas los amigos. Entonces está muy dividido porque son los de los Pumas y los del América. Entonces las pláticas son de odio total. Uno de ellos empieza a platicar de cómo le desespera que la gente ponga que fue a correr o que ponga sus carreras en Facebook. No había Instagram, ¿no? En aquel entonces era Facebook. Y entonces todos empiezan a coincidir y sí, no sé qué, y a mí qué demonios me importa y bla, bla, bla. Entonces, en aquel entonces se había hecho súper viral la imagen de una mujer con bastante sobrepeso corriendo un Ironman en 17 horas en chanclas. Y yo conocía la historia perfectamente bien de esta mujer. Entonces, cuando ellos empiezan a criticar, a decir, pinche, ya sabes, no lo voy a decir porque yo no pienso así ni hablo así, ¿no? Entonces, por eso no, es muy fácil repetir las palabras, pero no, como no los pienso, prefiero no decirlo. Eso no es deporte, 17 horas, no sé qué. Entonces yo dije, oye, ustedes no saben lo que tiene que ser una persona para transformarse, para pasar de estar enfermo, de no poderte ni poner zapatos, atreverte a hacer un Ironman y no por ti. Porque ella sabía que de la reumatitis que ella tenía de ese tipo, no recuerdo, la gente se muere y se muere rápido. No, o sea, rápido y feo. Y entonces ella se atrevió a hacer deporte, a terminar Ironmans para dar testimonio de que se puede salir de eso, ¿no? Entonces, yo cuando leí esa historia, yo lloraba. O sea, yo lloraba porque yo también venía saliendo de una de esas. Pero ya sabes. Entonces, pues yo me puse a defenderla. Y uno de ellos, ya pues todos ya medio misil adentro, yo con mi agüita mineral, a palabras de borracho, oídos de cantinero, ¿no? Uno de ellos voltea y me dice, es que tú eres un hipócrita. Me dice, porque tú vienes aquí a decirnos que salgamos de nuestra zona de confort, que hagamos, que deporte, que el Ironman, que tus jaladas, pero tú nunca has salido de tu zona de confort, güey. Puta, ¿qué te pasa, güey? Pues llevo quién sabe cuántos Ironmans. Y el güey voltea y me dice, sí, ¿cuántos? Y te vas a hacer uno en 3 semanas, ¿y qué quieres? ¿Que tengamos una fiesta? Güey, el primero fue impresionante, qué padre, güey. Pero ya para el 15, me da igual. O sea, no te atreves a salir de tu zona de confort. Tu zona de confort está de la chingada. Está incomodísima. ¿Ok? O sea... Seguro era un puma, yo creo. Sí lo es. Y le mando un abrazo, se llama José Juan. Y me dijo, tú es doctor y es una eminencia. Es inteligentísimo. Entenderás la plática, cosa como... Sí, me dijo, nunca sales de tu zona incómoda de confort. Atrévete a hacer algo diferente y ven a mí a decirme que haga algo diferente. Y me dijo, güey, o sea, yo a lo mejor la semana que entra voy a traer a mi bebé 500 al mundo. Y ni quien me dé ni las gracias ni me felicite, porque por eso me pagan. Y entonces volteé a Alfredo Gorraez, mi hermano del alma, y me dice, Germán, ya te fregaron, güey. O sea, si ya no tienes ni respuesta. Pero mañana te voy a mandar un artículo, léelo y me dices qué opinas.
Entonces, bueno, pues, al día siguiente le digo, oye, el artículo que me ibas a mandar, me lo manda. El artículo se llama Cross My Heart. Me encanta decirlo porque, bueno, es padre cuando te dicen el artículo, dices de qué me hablan, ¿no? Entonces, cuando puedes ir y buscarlo en Google y te aparece, lo lees. Y el artículo hablaba del cross country ski como el deporte más duro que existe y como el deporte más democrático. Y aquí tengo un poquito borrado. No, borrado porque me apasionó tanto el artículo que busqué otros. Entonces hay 3 artículos que leí al mismo tiempo y hay veces que ya no sé de cuál tomé la información. Entonces si de repente digo algo y buscan Cross My Heart y no dice lo que, luego les paso los otros 2 artículos, no se preocupen, que hablaba del cross country ski como el deporte más democrático, el deporte en el que compiten los mejores y los peores. Porque está el que gana la medalla de oro y como en el cross country ski, porque es uno de los deportes fundadores de los Juegos Olímpicos Invernales, de los originales, dan siempre la posibilidad a los países que no tienen nieve de abrir una plaza en los Juegos Olímpicos a través de un sistema de calificación que es durísimo, pero que se puede acceder, ¿no? Entonces, pues van atletas de países que no tienen nada que hacer compitiendo contra Johannes Klaevo, el campeón del mundo noruego, ¿no? Pues cuando leí el artículo dije, oye, ¿y cómo se llama el mexicano que fue a los Juegos Olímpicos del 2014? Que era el artículo, hablaba de Sochi 2014. Lo empiezo a buscar y pues no había mexicano. Y entonces dije, a ver, espérame. O sea, a lo mejor en 2010 en Vancouver debe de haber alguno. Nada. Nagano 2006. Nada. Dije, a ver, pues Salt Lake City 2002. Nada. Dije, no puede ser posible que no haya mexicanos en este deporte. Dije, esto lo tengo que arreglar yo. O sea, aquí es donde me habla Alfredo y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué pensaste del artículo que te mandé? Le dije que voy a ir a los Juegos Olímpicos. Truena la carcajada y me dice, oye, qué idiota le mandan un artículo a los 42 años y decide que va a ir a los Juegos Olímpicos. Me dice, aparte, ¿sabes esquiar? Y le dije, pues no, güey, pero pues qué tan complicado puede estar. Oye, ¿te acuerdas cuando íbamos en la primaria, no? Que medías los tiros de, pues, veías el güey qué tan alto estaba y ahí medías el tiro, qué tan ponchado estaba, ¿no? Pues yo me di mi tiro. Yo agarré del artículo y de la lista de los últimos lugares en los Juegos Olímpicos de Sochi y dije, a ver, pues ¿en cuánto corren, güey? Entonces, pues encontré tiempos de carreras de Roberto Carcelén y pues en los 10 kilómetros hacía 38 minutos por ahí, pues yo hacía 37, dije, oye, pues le gano. Tucker Murphy estaba más pesadón, o sea, sí, muy buen corredor, pero igual estaba en 36, o sea, no era un corredor de... No, estabas ahí. No era un corredor de 30, 31, ¿no? Dije, oye, espérame tantito. O sea, en términos de condición física, ahí estoy. Ninguno de ellos tenía maratones, uno de ellos tenía un medio Ironman y había hecho, creo que 5:30 y pues el medio Ironman hacía 5:02, por ahí, una cosa. Dije, oye, espérate. ¿Ay, por dónde? O sea, ¿y por dónde, no? Entonces, ahí es como inicia este sueño. Cuando Alfredo me manda el artículo, mis hijos nacieron en diciembre del 2013. Los Juegos Olímpicos fueron en febrero de 2014. El artículo me lo manda en el verano del 2014. Cuando yo decido que voy a ir a los Juegos Olímpicos, mis hijos, triates, estaban recién nacidos. O sea, no había forma en ese momento. Sí, claro. Pero aparte, Aldo, estaba viviendo un infierno. Porque nosotros entramos al hospital preasegurados, preautorizados, o sea, yo pagué mi seguro toda la vida, bueno, lo sigo pagando. Pero cuando salimos el seguro se negó a pagar. Entonces el hospital me empezó a hablar todos los días para cobrarme. Me decían, señor Madrazo, es que pague y ya luego usted le cobra el seguro. Y un día le dije a la chava que me habló, le dije, oye, pues nada más por curiosidad, ¿cuánto debo? ¿O cuánto dices tú que debo? Porque yo no debo nada, ¿no? Pues $500,000. Troné la carcajada, le dije, pues vamos a seguir viendo qué onda con lo del seguro, porque... Voy a cambiar mi teléfono. Pues voy a cambiar mi teléfono, sí, o sea, y fue un momento muy difícil, porque, pues imagínate, ¿no? O sea, vamos arrancando con nuestro negocio de nuevo, nos está yendo bien, pero tampoco a ese nivel, o sea, ya sabes, 3 hijos recién nacidos y de repente te estás enfrentando a que te están amenazando de demandarte, y tú sabes cómo son las cosas, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo de abogados.
pues el que tiene más lana para pagar el mejor abogado es el que va a ganar siempre. Entonces, fue un momento horrible. Fue una angustia que sentía yo y sonaba el teléfono. Y no lo contestaba y de repente sonaba el teléfono y en el identificador decía que era de otro lado. Y eran ellos. O sea, ya no sé cómo le hacían. Pasan como 1 año y medio. Al 1 año y medio, por fin, gracias a Dios, se logra solucionar ese asunto. Y mi festejo, o sea, al día sí, me hablaron en la noche para decirme, ya, no debe nada, ya se pagó. Y al día siguiente me levanté y le dije a Lucía, voy a ir a los Juegos Olímpicos. Y volteé a Lucía y dije, esta es de las partes más bonitas de toda la historia. Me dice, espérame, se va, agarra una cajita, saca una carta que le escribí cuando teníamos 14 años en la que le prometí que le iba a llevar a los Juegos Olímpicos. Y me dice, güey, llevo 20 años esperando que me cumplas esto. Wow. Y nada, o sea, ahí empezó todo, ¿no? Entonces ahí empecé a buscar, le escribí a Roberto, el peruano, le dije, oye, güey, ayúdame. Me dijo, pues, lo único que puedo hacer por ti es presentarte a mi coach. Y así fue como inició el camino. Y de ahí como ya logras hacerlo realidad, ¿no? Porque una cosa es, pues, todo lo que ya llevabas tú como atleta, ¿no? De entrenar, de hacer y de todo esto, pero ya el estar en un lugar representando a tu país, ¿no? Y ser ese referente y dejar un presente histórico. No, bueno, pero a ver, espérame, Aldo. Lo que pasa es que eso pasó cuando llegué ahí. Pero lo que pasó en el año antes, cuando no eres un referente, ya ni en tu casa, porque llevaba 1 año sin pararme. O sea, yo llegaba a la casa 2, 3 días a lavar ropa, a hablarle al que pudiera para pedirle dinero, para poder seguir y regresarle, y no te conocía ni Dios, ¿no? O sea, ya existía Instagram, creo que tenía 800 seguidores. O sea, mi mamá, mi esposa y algún otro loco que había pasado por la tienda. Y es en ese anonimato. Cuando nadie te conoce, cuando nadie sabe lo que estás haciendo, cuando te ven con los roller skis en la calle y dicen, ese pinche loco, ¿qué demonios está haciendo? Y los ciclistas, la comunidad de ciclistas en McAllen, hubo uno que fue a la tienda, gracias a Dios no estaba a decir que yo estorbaba. Cuando estaba haciendo roller ski, que estorbaba y que los ponía en riesgo y que me ponía en riesgo a mí. A ver, platícame cómo era ese entrenamiento. Pues lo que pasa es que cuando no estás en la nieve, la forma de entrenar, y como entrenan todos, ¿no? Es con unos esquís que tienen 2 ruedas. Y entonces están perfectamente diseñados de forma tal que el movimiento es idéntico al que haces en la nieve, solamente que con ruedas. A ver, o sea, no tan idéntico, ¿no? Porque es el hule de la rueda tiene una relación perfecta con el pavimento, y el esquí no tiene una relación tan perfecta con la nieve. Eso es un poquito más Sí, pero lo que lo más se le asemeja y la forma de el movimiento es idéntico. Es idéntico. Y, bueno, ahí viene la historia que te quería contar. Pero ¿qué pasa aquí, Aldo? O sea, ¿cómo sobrevives a todas esas burlas, todas esas críticas, ¿no? Yo le hablaba a alguien para decirle, oye, fíjate que, ¿te acuerdas de mí? Soy Germán Madrazo, fíjate que estoy entrenando para tratar de calificar los Juegos Olímpicos de Invierno y pues quería ver si me puedes apoyar, si podemos saber algo que podemos hacer. Estoy tratando de juntar fondos. Sí, mi Germán, hombre, luego hablamos, ¿no? Sí, suerte. Te colgaban el teléfono y se atacaban de risa a ti, le platicaban a todos sus cuates. Entonces, cuando le hablabas al que seguía, ya te respondían con la atacada de risa de, ya me habló también a mí este güey, ja, ja, ja. O sea, no sabes, o sea, sí hubo una vez que fue muy humillante. Bueno, un par de veces que fueron muy humillantes, muy, muy, muy humillantes. Y volvemos, perdón que lo repita tanto, pero es que creo que esto es lo que se puede quedar muy importante. El propósito de vida. Yo dije, ¿y qué tal que esto es? Y además, ¿qué tal que le cumplo la promesa a mi abuelita? Pero no importaba llegar a los Juegos Olímpicos, Aldo. Esa es la parte que yo siempre he querido decir y que creo que nunca me han preguntado. Es que lo importante era intentarlo. Sí, yo como que adentro de mí tenía muy claro que mis posibilidades de llegar eran demasiado pocas. Pero yo me estaba partiendo el alma
o sea, a un nivel de que, o sea, a mí se me caían las uñas, no sabes, o sea, eran unos ¿Cómo es un esfuerzos. día justo de alto rendimiento en este deporte? Va, para mí era muy atípico porque no sabes lo que estás haciendo, güey. O sea, no es como que tengas a tu coach noruego que te dice, Claro. hoy en día Regi y Alan, los que van a ir, ya lo tienen, porque pues gracias a Dios yo abrí la puerta en donde no había nada. John Sotomoreno, que yo lo entrené durante 4 años y fue en Beijing, pues mantiene la puerta abierta y entonces ya existe esto, ¿no? Ya ahora se forma una estructura, ya. Claro, ya hay unos cimientos, pero pues, tú los tuviste que poner. Pues sí, pero cuando yo lo hice, pues a mí me tocó cavar el pozo donde van los cimientos sin saber si me iba a quedar yo adentro del pozo o iba a poder salir, ¿no? Y, y esa parte de, de no saber qué va a pasar, de estar luchando por algo que la gente se está burlando de ti. Ya me decían, güey, pues a tus hijos vas a llegar y te van a decir tío, güey, o sea, vas a perder tu negocio. Te empiezan, sí te pesan mucho. Y por eso te decía y yo esto te lo quiero platicar, no por mí, pero yo quiero invitar a todos los que se den, primero darles las gracias por darse el espacio para escuchar este podcast, para escucharnos platicar, y después de darles las gracias y mandarles un abrazo con todo mi cariño, pedirles que pensemos en los atletas de una forma diferente, no en la medalla, no en si van a ganar o no van a ganar, sino en cuál es tu deporte favorito. Correr. Pues, yo creo que correr. Ok. ¿Sigues a Lau Galván? Mm, ¿La sigues a Lau? no. Dices, no, acaba de romper el récord mexicano. Pero espérate. O sea, sí juzgamos que no tuvimos a ningún maratonista mexicano en los Juegos Olímpicos de París. Ni uno. Sí sabías, ¿no? Ujú. No tuvimos representante. Ninguno dio la marca. ¿A cuántos maratonistas mexicanos sigues? Sí, no, muy pocos. Qué fácil es decir que no hay lo que tú quieras. No sigues a ni uno. ¿Cuántas veces les has mandado un mensaje decirle, brother, sé que está duro? O sea, tienes mi apoyo, güey, de perdida. Que pongan un post. Un día, a Dani Torres puso un post de Electrolit. Todos sus posts tenían pues, algunos vistas y likes y lo que sea. Pone un post promocionando Electrolit porque la patrocinaron. No tenía ni vistas ni comentarios. Yo dije, me siento orgullosísimo de ti, te felicito y le mando un mensaje. Por favor, no soy nadie, pero cuando pongas un post de alguien que te está patrocinando, avísame para yo repostearlo. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no lo hacemos? Pero les exigimos una medalla. Exacto. Les exigimos un maldito resultado. ¿Cómo le exiges? ¿Y tú qué hiciste? ¿Tú qué pusiste? Hoy lo podemos hacer. Hoy lo puedes seguir en sus medios sociales. Hoy tienes la forma para mandarle directamente un mensaje, decirle, hermano, te apoyo. Milao, eres un orgullo. Y no esperarnos a que vengan estas historias de nadie me apoyó y por eso no sé qué. Pues sí, güey, ya estamos. Y ahí estamos. Y ahí estamos criticando a diestra y siniestra los malos resultados. ¿Qué hiciste tú? Entonces, bueno, ya después de esta pausa comercial. No, pero tiene mucho sentido, 100%. Te puedo contestar. O sea, ¿qué pasaba en esos días tan oscuros, en esos días de absoluta soledad, en esos días de decir, güey, no la voy a librar? Ya se me acabó la lana. Estábamos compitiendo en Polonia y ni Pita, ni Jonathan, ni yo teníamos lana. Bueno, Jonathan yo creo que sí tenía un poquito porque él le pagaba, ¿no? En el ejército chileno. Sí me fui a comprarme una lata de atún y una sopita instantánea. No era de la marca, no era de la marca de México, pero idéntica, ¿no? Estos noodles ahí chinillos que les avientas un poquito de agua, le ves la lata de atún y pues esa era la comida. Porque era para lo que nos alcanzaba en ese instante. Y cuando ya logras calificar y hacer pues este sueño, yo creo que aquí lo que me gusta resaltar es que es un sueño que traías desde los 8 años. O sea, desde esa plática lanzamos con tu abuelita de decir, lo vamos a hacer y tú ya eres y ya te visualizabas de cierto punto, ¿no? Y lo recuerdes de alguna manera, allá estoy aquí, ¿no? Más allá de el podio, la medalla, el reconocimiento de la gente, el apoyo, ¿no? Las burlas incluso, el ya estar ahí como Germán viviendo esa experiencia, ¿qué se siente? Fue magia pura, pero el día fue durísimo. Me eché un año
sin enfermarme de nada, de nada. Y la mañana de la carrera de los Juegos Olímpicos amanezco con un gripo, no, cuerpo cortado, me dolían los huesos, o sea, ahora sabes, me fui a la enfermería de la Villa Olímpica, les dije, denme algo, me dijeron, es que no se puede dar nada más que pues ibuprofeno, ¿no? Dije, pues échenme 2 y 2 para el rato, que me las eché de una vez, ¿no? Dije, pues, gracias a Dios tenía un poquito de ibuprofeno, ya que vi que si se valía, o sea, pues, me eché todo lo que pude, ¿no? O sea, dije, ¿cuál es el límite? Y al límite. Eh, Cuando empezó la carrera, yo me sentía morir. O sea, todo me dolía, mormado, y me había echado los ibuprofenos y ya sabes, sabía de que pues, gárgaras de agua caliente y tal, para tratar de liberar todo. Eh, y aún así estaba súper mal. Andy y yo habíamos estado entrenando segmentos para ir, pues para tener un parámetro, ¿no? Y entonces, pues ya me decía Andy, ¿no? Es que cómo estás, o sea, le vas a ganar a Sebastián, le vas a ganar a Pita, le vas a ganar, ya, o sea, entonces estoy a todo dar, ¿no? El día de la carrera, los segmentos que pasábamos en minuto y medio, yo veía pasándolos en 2:20, 2:30. O sea, en cada segmento venía perdiendo una cantidad de tiempo. De repente, de la nada, al final de la tercera vuelta, me empiezo a calambrar. Yo a mí nunca me dan calambres. Los calambres, gracias a Dios. Dormido en la noche, sí. Después de un esfuerzo grande. Pero compitiendo, es rarísimo que me den. No me ese día calambres de todo, Aldo, de todo. Y de repente empecé así de que a rezar. Oh, Dios mío, por favor, ayúdame, ayúdame. Abuelita, por favor, ayúdame, ven, güey. O sea, acompáñame, no me dejes solo, ¿no? Y por favor, por favor, por favor. Y venía la subidototota del final y los calambres a tope. Yo, por favor, abuelito, por favor, ayúdame, que lleguemos, que lleguemos, que lleguemos. Y pum, llegué hasta arriba y pues lo primero fue decir gracias porque me acompañaste. Y en eso me acordé que ella siempre me decía, sonríe, siempre sonríe. Porque había veces que competía y salía del alberca y si no me había ido bien, ya sabes, salías enojado y decía, sonríe, hijo, sonríe, sonríe. Y entonces llegué a la subida. Después de allí, era la parte más dura de todo el recorrido. Llegabas al punto más alto y de ahí bajabas a la meta. Bueno, bajabas a la segunda vuelta, tercera vuelta, cuarta vuelta y en la cuarta pues ya bajabas derechito a la meta. Entonces vi a la meta ahí y me acordé de eso que me decía mi abuelita, sonríe, sonríe. Dije, pues claro, estoy cumpliendo mi sueño. Estoy haciendo lo que siempre soñé. Dije, sonríe, Germán, sonríe. Y otra cosa que le quiero decir a todo el mundo, sonríe, sonríe, te lo juro. Tú de repente vas en la calle y ves a la gente con las caras bien largas y dices, híjole, güey, si te sacara una foto y te la enseñara y vieras qué feo te ves con la zombie, güey, sonríe. Ya ves que yo me lo tengo que recordar a mí mismo, voy a la calle y sonrío y de repente ves a otro idiota que te sonríe y dices, yes, yes, sí se puede. Empecé a sonreír y en eso de estar con todo negro, todo gris, todo calambres, no voy a poder, ya no aguanto. De repente veo la bandera de México ahí, Alfredo echándome porras, gritando. Y Esquiel agarré la bandera y empecé no sé, a sentir sí hubo un pensamiento. Tú sabes que cuando estás haciendo un gran esfuerzo, no pienses en nada. O sea, la verdad es que sí se te bloquea un poquito todo, ¿no? Marcel, por favor, ayúdame. Sí, sí. Es para lo único es la única neurona que queda viva, ¿no? La de, por favor, Diosito, no me dejes solo. Pero en ese momento, la de sonríe y la de, bueno, es que cada una de las vueltas, según yo en mi cabeza, con uno de mis hijos. Entonces, pues la conclusión al final se me vino un pensamiento y dije, con esto me voy a ganar el derecho de pedirles que nunca renuncien a sus sueños. Wow. Y ese fue así como el pensamiento con el que crucé la meta. Y después dije, pero no nomás a ellos, o sea, cualquiera que le esté pasando mal. Esta es la imagen no del último lugar, esta es la imagen en la que quitas al pelón barbudo ese que está ahí y te pones tú. Y te pones tú porque esa es la imagen
del que luchó hasta el último día por alcanzar, hasta el último minuto, hasta el último instante, por alcanzar un sueño que le dijeron que era imposible de lograr. Wow. ¿Y cómo regresas a decirle eso al doctor? Fíjate que, y no a ese, porque hubo otro antes de niño que me dijo que yo nunca iba a volver a correr en la vida, que mis rodillas estaban deformadas y no sé qué. Una historia muy bonita que platico en el libro y está súper divertida. Eh, a esos dos, fíjate, hay un concepto que me encanta. Los gringos son muy de cartas, muy de statements, ¿no? De dejar claras las cosas. Y ellos tienen un concepto que seguro lo has escuchado, ahorita me dices si no, que es la fuck you letter. Cuando alguien te hace algo, ¿no? Te corre un jefe o te hace una injusticia y pues le escribes una carta a mano, fuck you, ¿no? Entonces, cuando soy contador, trabajé muchos años en los bancos y en la banca de inversión, y pasan muchas esas cosas, ¿no? De que un cliente te contrata, haces toda la chamba y de repente se voltean y se van con otro banco y usan toda la chamba que ya hiciste, ¿no? Entonces, pues era muy común ahí el I hope you enjoy it, asshole, fuck you, ya sabes, y escribir la mano, ¿no? Y con una buena pluma y un buen papel. Entonces, me quedé yo mucho con ese concepto. Y fíjate lo importante que es esta carta. Porque empiezas la carta diciendo, pues querido doctor, no voy a decir los nombres porque no se trata de eso, ¿no? Es de lo que se trata la vida, es de siempre perdonar y de nunca quedarte con estas cosas, porque si te las quedas toda la vida, eventualmente un día te van a hacer un hoyito y ese hoyito merma la felicidad, ¿no? Entonces, olvidémonos de nombres. Y entonces, pues querido doctor fulanito, gracias a que tú me dijiste que nunca iba a correr, gracias a que tú me jodiste el estómago y me diste, ¿no? Y por tu culpa me dio anorexia, descubrí mi propósito de vida. Gracias a todo ese mal que tu cirugía me causó, me di cuenta que yo estaba aquí para hacer algo más grande. Si eso no me hubiera pasado, yo quizás nunca hubiera luchado como luché por llegar a Kona, nunca hubiera tenido la fuerza que tenía para empezar a esquiar y que fue la fuerza que me llevó a poder calificar a los Juegos Olímpicos. Así es que te quiero dar las gracias porque en tu error sacaste mi mejor versión. Wow. Entonces, para mí ese concepto me encanta, ¿no? De cómo hay cosas que pensamos que son un mal, pero si te das cuenta, ese momento en el que estás en el lodo viendo para abajo, tirado, ese momento es el que te hace pararte y luchar. Porque cuando todo está bien, no tienes que cambiar nada. Cuando todo está con madre, ¿qué cambias? ¿Para qué le cambias? ¿Para qué le mueves? Es el día en el que ya no puedes más, en el que cambias. Es el día que estás desesperado, en el que cambias. Sí, que era un poquito el mensaje que te quiso dar tu amigo, ¿no? Con el sentido de, pues estás en tu zona incómoda, pero pues es lo mismo que estás haciendo, ¿no? Y el probarte y demostrar que se puede. Claro, y tú sabes cómo se ha puesto mucho de moda este tema del fracaso y hablar de fracaso y si no tropiezas, ¿no? A ver, no. A ver, vamos a hablarlo de Chile como es, ¿no? O sea, de un güey que se ha tropezado tantas veces que ya no debería ni de contarlas. ¿Qué es el fracaso? ¿Qué es verdaderamente el fracaso? Sí, es tal vez no cumplir una expectativa que la gente o tú No, tienes. güey, es cuando ya no tienes dinero para pagar la pinche tarjeta de crédito, güey. Y te están hablando. Y ya te enriataste y dices, güey, o sea, todavía debo lo del coche. Y de repente dices, sí, güey, o sea, y en la chamba me prometieron un aumento y ya no me lo dieron o ya me corrieron. Eso es de lo que estoy hablando. No estoy hablando de los momentos en los que te fue mal en un entrenamiento. No, güey, por favor, no. O sea, Sí, no romanticemos. no romanticemos. Esto es un tema importante. Es ese día en el que dices, güey, o sea, neta, pegarte un tiro se empieza a ver como una opción medio. No, por favor, no, no. O sea, lo estoy diciendo de broma, pero se empieza a ver como, güey, o sea, no hay forma de salir de esta. Ese es el momento en el que tu vida se va a transformar. Y por eso es por lo que muchas veces cuando escuchas testimonios como este, que te digo, güey, el fondo es el lugar más hermoso del planeta,
es el verdadero fondo, güey. Porque ahí es en donde te reinventas. Fue después de la anorexia que me reinventé. Fue después de que perdí todo que me reinventé. Y fueron todos esos momentos los que eventualmente le dieron forma y nombre a ese propósito de vida. Wow. El libro, supongo que es todo esta, ¿no? Cúmulo de experiencias y de herramientas para que la gente pues vaya, lo compre, como bien decimos, ¿no? Que nos apoyemos entre nosotros. Es un proyecto pues que platicábamos antes de grabar, ¿no? Que tú escribiste, que tú hiciste, que tú preparaste y que yo creo que nos brinda muchas herramientas para justamente el luchar por estos, ¿no? El libro, Aldo, y qué bueno si me permites terminar con esta breve historia del libro que me encanta. Después de que has escuchado hablar del Marathon Blues, del Blue Monday, después del maratón, o sea, que te da para abajo porque después de que cumples una meta tan grande, y por favor, un consejo, odio dar consejos, ¿no? Porque eso digo, pero sí puedo darles un consejo. Pónganse metas imposibles de alcanzar. Hoy pónganse metas, pero así, estratosféricas. Quiero ir a la luna. ¿Y cuáles son los pasos que te van a llevar a la luna? Te voy a decir por qué. Tenía tanto anhelo, tanto fuerza para tratar de calificar a Kona y mi vida entera se centró en llegar a Kona, que después de Kona no he podido volver a ser un Ironman. Y me muero de ganas de hacerlo, pero no he podido. Ya se murió eso. Entonces hoy digo, yo quiero correr 1000 maratones. Pues no me va a alcanzar la vida, güey. Entonces me voy a morir corriendo maratones tratando de llegar al número 1000, ¿no? Pero fíjate lo que te quiero decir con esto. Después de los Juegos Olímpicos, ese Germán que se le abría el ojo en automático a las 5 de la mañana, que se quedaba a dormir en un coche para no tener que pagar el hotel y poder competir al día siguiente y poderse quedar 2 días más para competir en una carrera más, que comía Maruchan con atún y era un manjar, desapareció. Ese Germán que aguantaba todo, de repente ya no existía. Y yo lo extrañaba, güey. Decía, ¿cómo le hago para volver a encontrar ese fuego, güey? Estoy chavo. Otra meta. Pero espérate, es que venían las otras metas y no despertaba el fuego. No despertaba ese Germán. Y yo decía, por Dios, ¿dónde está? O sea, es que ya no me encuentro. Dije, bueno, pues hablé con una psicóloga del deporte. Le pedí ayuda. Y me dijo, Germán, es que lo que tú estás buscando no te lo voy a dar yo en una terapia. Lo tienes que encontrar tú. Me invitó a estudiar una maestría en psicología del deporte. Empecé a estudiar la maestría. Ella era maestra en la universidad. Entonces fue muy padre porque bueno, pues me pudo guiar mucho. Y en el estudio empecé a encontrar algunas de las respuestas que estaba buscando. De repente, cuando me pusieron este deadline del libro tiene que estar listo para presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El libro tiene que estar listo antes de los Juegos Olímpicos. Y de repente mi editora renuncia y deja de trabajar. Y empiezan a pasar todas estas cosas. Y empieza una bomba de tiempo. Tic, 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 tic. Y entonces yo me empiezo a sentir de que no la voy a librar, de que, Dios santo, ¿qué hago? Entonces me empiezo a encerrar en la cochera de mi casa, que la convertí en un estudio, a escribir. Dejé de escribir mucho del contenido, que es mi pasión, es lo que más amo. Ahorita te digo alguna cosa rapidísimo para cerrar de eso. Me echaba 10, 12 horas diarias escribiendo para llegar a la meta, o sea, de llegar al último día, al último instante, al último minuto, para que el libro pudiera salir para ser presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cuando entregué la última revisión del libro, porque además pues es por mi maldita obsesión, en la cuarta revisión, el editor me dijo, ya no te voy a dar permiso que lo revises, nada más quiero que veas los cambios. Y yo, no, prohibido, ya lo revisaste demasiadas veces y ya te estás revisando a ti mismo. Cuando entregué la última y respiré, de repente dije, güey, regresó el fuego. Ahí estuvo todo este tiempo y no lo veía. Escribiendo a las 3 de la mañana, yo normalmente a las 10, lights out. Yo ya no sirvo después de las 10 de la noche. Estaba a las 3, 4 de la mañana escribiendo. Nunca había podido lograr eso. Entonces, revivió el fuego. El libro revivió el fuego. Qué increíble experiencia, la verdad es que creo que es algo que mucha gente nos proponemos y no sabemos el camino, vale la pena, ya lo leeré y te platicaré mis comentarios y lo que me hace sentir esta experiencia. Te lo pido. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo puede sumarse? ¿Cómo puede conectar contigo?
Si pueden echarse un viajecito a Instagram, fue como tú me encontraste. Ahí me dedico a contar historias que te puedan ayudar todos los días, que te puedan ayudar a sentirte mejor, que te puedan ayudar a pararte de un mal momento. Son historias que siempre terminan con una lección de vida. Son historias que están enfocadas al crecimiento personal, al desarrollo, a las ganas, al pararte. Germán-Madrazo, ahí están. Te decía que quería terminar con una cosa que a mí me inspiró mucho y se las quiero compartir. Vi una entrevista al periodista Jorge Ramos de Univisión, que es una eminencia. Y decía Jorge que dentro de sus peores momentos, él siempre escribió su columna semanal y que llevaba, creo que 40 años de carrera periodística, y en los 40 años nunca había dejado de escribir su columna semanal. O sea, 52 semanas al año, 40 años, nunca ha fallado Jorge. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y ese es mi Instagram, mi columna semanal. Wow. La columna de Jorge, ¿no? Yo espero llegar a unos 40 años y seguir escribiendo mi columnita semanal. Y todo eso que escribo, todo ese estilo de los videos que van a ver ahí, de estas narraciones, es el estilo que está puesto en el libro. El libro, te decía hace un momento de la importancia del hombre en búsqueda de sentido, de este libro de Viktor Frankl, que lo vuelvo a leer antes de escribir el libro. Yo no sabía de qué quería escribir, o sea, sabía mi historia, pero ¿cómo la cuentas? Me molesta un poquito el hecho de verme a mí como alguien que logró algo muy chingón, porque no lo siento así, ¿no? Más bien me siento como alguien que puede compartir algo muy chingón. Y entonces no encontraba como el tono con el que quería escribir el libro. Entonces regresé a Viktor Frankl y él empieza su libro diciendo, este no es el relato de un prisionero en los campos de concentración, más bien es el análisis del psicólogo que ve al preso o que analiza lo que vivió el preso en los campos de concentración. Y en ese momento dije, esto es lo que estaba buscando. Yo quiero hacer el análisis del psicólogo deportivo de la historia de lo que vivió el atleta para tratar de llegar a los Juegos Olímpicos. Y así es como está construido el libro. Ya. Ahora sí, lo voy a leer. Qué padre, la verdad es que increíble todo lo que inspiras, lo que irradias, o sea, la pasión con la que lo cuentas, la sonrisa que reflejas, de verdad es que es un gusto y un honor, y esa autenticidad, ¿no? Que lo bien platicabas, en las redes es lo mismo, ¿no? Por último, la pregunta obligada que le hacemos a todos y que me encantaría conocer tu perspectiva pues puede ser obvia, ¿no? En muchos sentidos, pero esta pregunta de si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Yo creo que la parte de la seguridad no nos toca a nosotros. Te voy a decir algo que sí nos toca a nosotros, algo que está en tus manos, en las tuyas, en las mías. ¿Cuál dijiste que era tu deporte favorito? ¿Correr? ¿Cuál es tu actividad favorita? Gimnasio. Gimnasio. Encuentren al güey más chingón del gimnasio, de correr, de escritor. Síganlo en sus redes sociales. Mándenle un mensaje positivo. Cambiemos el mundo cambiando nosotros. No se trata de qué tanto pueden hacer estas personas, sino de qué podemos nosotros hacer por ellas hoy. Y si todos los días tienes un acto de bondad como ese, un acto de agradecimiento, decir, Aldo, te dejo un comentario porque me siento agradecido por tu podcast, me siento agradecido por ti, quiero que lo sepas. Y tú no sabes si el día de hoy te está llevando la chingada y ese comentario te va a salvar. Sin duda. Creo que bien lo dices, la empatía, ¿no? El voltearnos a ver a los demás con ese apoyo, con esa sonrisa que lo platicabas al inicio, puede cambiar la vida de las personas. Y si pudiéramos todos ser más empáticos y conectar más, sin duda otro mundo tendríamos. Mi estimado, te agradezco enormemente la visita, se logró, se hizo y fue una gozada tenerte, platicarte, escucharte y vibrarte aquí. Muchísimas gracias, mi Aldo. Gracias a todos los que se han tomado el tiempo de escuchar este podcast. Les mando un abrazo con todo mi cariño y les voy a decir algo. Número 1, si se puede. Número 2, cumple tu sueño, tus expectativas. Olvídate de lo que piensan los demás. Quítate todas esas capas de juicios que llevas años acumulando.
Terminé en último lugar de los Juegos Olímpicos. Y terminar en último lugar es el regalo más hermoso que me ha dado la vida. Venga. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué mejor cierre? Y bueno, persigan sus sueños, así como Germán nos enseña, cada día es un día maravilloso para vivir. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan.